El chavista rechazó la solicitud de España, Francia, Alemania y otras potencias para celebrar elecciones en 8 días. El autoproclamado presidente interino está tratando de debilitarlo aún más y convocará otra marcha. La reacción europea al poder del régimen de Nicolás Maduro para celebrar elecciones ha tenido la respuesta esperada: deben retirar este ultimátum. Nadie puede darnos un ultimátum, dijo el presidente venezolano en una entrevista. Entrevista con la CNN turca, según organismos internacionales. Las potencias europeas otorgaron a Maduro este sábado un plazo de 8 días para convocar elecciones libres. De hecho, la respuesta ya había sido proporcionada ayer, de manera menos diplomática, por el número 2 de chavismo, Diosdado Cabello. Allí, en la Unión Europea, nos dan 8 días, se van al infierno, que nadie nos dé órdenes a los venezolanos, dijo. Animado por el apoyo cada vez más firme de Europa y los Estados Unidos, el proclamado presidente, Juan Guaidó, pidió a sus partidarios que distribuyeran este domingo, en forma impresa o en las redes sociales, la ley de amnistía, votado por el Parlamento por mayoría de la oposición. Presidente desde el 5 de enero. Organícese con un grupo, descargue el documento y transmita el mensaje de justicia, reunión y perdón, instó este domingo en Twitter al líder parlamentario a tratar de romper la cohesión interna de la oferta de liderazgo de Chávez, un perdón extendido. Los grupos de oposición deben acercarse al Comando General de la Guardia Nacional y las estaciones de policía para entregar copias de la ley que otorga todas las garantías constitucionales a los soldados y civiles que colaboran en la restauración de la democracia. Aunque sus decisiones fueron revocadas por el juez de paz por indignación, el Congreso aprobó una amnistía que eliminó las investigaciones, procedimientos, sanciones y sanciones de responsabilidad civil, penal y administrativa registradas desde el 1 de enero. 1999, lee el texto, cubriendo las 2 décadas del gobierno de Chávez. El autoproclamado presidente interino busca romper el apoyo principal de Maduro, las Fuerzas Armadas, que, aunque esta semana ha reiterado la lealtad absoluta y se dice que está unida, está mostrando problemas. El sábado, el agregado de Defensa de Venezuela en Washington, el coronel José Luis Silva, ignoró a Maduro como presidente e instó a los militares, en un video grabado en su oficina y publicado en Twitter, para apoyar a Guaidó, a quien supuestamente colocó bajo sus órdenes. Además, Guaidó definirá este domingo la fecha de una gran marcha, luego de una semana que dejó unos 30 muertos y más de 350 personas arrestadas durante manifestaciones y disturbios, según grupos humanitarios. Seguiremos logrando el fin de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres, dijo el sábado el líder de la oposición de 35 años. Un grupo de soldados de la Guardia Nacional atacó 2 comandos de la organización militar en Caracas, tomaron parte del armamento, luego un tercer establecimiento, desde donde se pronunciaron contra Nicolás Maduro. En pocos minutos, una ola de protestas comenzó a extenderse por varias ciudades y mató a más de una docena de personas. Miércoles 23 de enero. En medio de una gigantesca manifestación de oposición, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, se declaró presidente interino del país. En unas pocas horas, más de 20 países, incluido el Perú, lo han reconocido en detrimento del heredero del difunto Hugo Chávez. La secuencia anterior de eventos, que está precedida por una hiperinflación de más del 1% y el rechazo del 80% de los ciudadanos, según las encuestas, habría resultado en el fin del gobierno en casi todos los países del mundo. Sin embargo, Maduro continúa en el Palacio Presidencial de Miraflores, porque Venezuela es un caso atípico. A pesar de la falta de apoyo popular nacional y el creciente aislamiento internacional, el líder de Chávez sigue disfrutando del apoyo de los líderes militares y controla otras ramas del Estado, particularmente el Poder Judicial, quienes pensaron que la decisión de la Casa Blanca y muchos de los gobiernos latinoamericanos de apoyar el pasaje de Guaidó rompería la alianza que el ejército sellado con Maduro estaba equivocado. Rechazamos las acciones ilegales para establecer un gobierno paralelo y las llamadas traicioneras de los sectores para tratar de alejarnos del camino democrático, dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien rodeaba al alto mando militar. Dijo que Maduro es su comandante en jefe porque fue elegido por la gran mayoría de los votantes en elecciones libres, directas y secretas. Porque los uniformes venezolanos siguen con el presidente.
Los líderes militares, ante la incertidumbre y el temor de perder sus privilegios, siempre estarán del lado de la dictadura, especialmente si tienen compañías que los puedan exponer a la justicia u otros tipos de cuentas, dijo el politólogo Juan Manuel de la Pista. La Organización de Transparencia Venezuela, en un informe publicado a fines del año pasado, reveló que de las 583 empresas estatales en el país, 76 están dirigidas por personal uniformado. Entre ellos destaca nada menos que Petróleos de Venezuela PDVSA, que aporta al 96% de la moneda del país. Maduro también les dio control sobre la importación y distribución de alimentos y medicinas. Como resultado, muchos argumentan que Venezuela ya se parece a Egipto o Túnez, donde los guardianes del poder político se mantienen uniformados mientras sirven como empresarios. Varios miembros del alto mando están al alcance de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional, comenzando por el poderoso Padrino López. Pero, además, los Estados Unidos y Panamá han sancionado a los líderes del Ejército y la Guardia Nacional, así como a 2 de las 8 áreas de defensa integral de las violaciones de los derechos humanos. El periodista especializado en temas militares, Javier Mallorca, propuso otra razón para que los cuarteles continúen del lado del presidente: el miedo. Existe una persecución interna que ha resultado en más de 300 arrestos el año pasado y en algunas denuncias bien fundadas de tortura a los militares y sus familias. Esto ha enviado el mensaje interno a las Fuerzas Armadas Nacionales FARC de que ahora lo importante es la lealtad a cualquier otro valor que caracterice a los ejércitos, lo que significa que no se manifiestan como se espera en parte de la población, explicó. En 2018, según organizaciones como Citizen Control and Justice Venezuela, decenas de soldados de diferentes rangos fueron arrestados. Estarían involucrados en conspiraciones contra el gobierno. Muchas de estas detenciones fueron presuntamente realizadas por agentes de inteligencia cubanos infiltrados en unidades militares venezolanas, según varias fuentes. A pesar de la persecución y la vigilancia, TRAC ha establecido la regla de que la droga lanzada por Washington, incluidos los militares, y las ofertas hechas por el Parlamento en los últimos días de una posible amnistía podrían dar lugar a una interrupción. Las filas del ejército, si la posibilidad de aliarse con la Asamblea Nacional es grande, lo harán porque no serán capaces de fallar y serán torturados, de que su seguridad y su futuro estarán garantizados y que lo harán. Quedarán impunes, a pesar de lo que han hecho en los últimos años, dijo. Mientras tanto, la justicia venezolana, en manos de la Corte Suprema, mostró nuevamente signos de subordinación al gobierno esta semana cuando dictó 2 sentencias en las que no solo canceló todos los actos dictados por la legislación controlada por el gobierno, la oposición, pero también instó a la Fiscalía a procesar a sus miembros por presunta violación de la Constitución. El alto mando militar volvió a mostrar su apoyo a Maduro. ¿La situación todavía está bajo su control? El proceso de toma de decisiones sobre las acciones de los servicios de inteligencia revela la profunda crisis en el poder, como sucedió hace unas semanas con el despido del jefe del temido Servicio de Inteligencia Nacional Bolivariano SEBIN, el general Gustavo González, cerca de Diosdado Cabello, y que tardó días en hacerse oficial. ¿Están los militares con Maduro o no? Por ahora, no hay señales de abandono en Maduro por parte de las Fuerzas Armadas Nacionales FARC. Sin embargo, llama la atención que los miembros del alto mando y las poderosas unidades de bomberos salieron tarde, sin estar de acuerdo. ¿Cuánto tiempo continuarán apoyando a un gobierno que no es reconocido por la mayoría de los países? El Partido Demócrata del Oeste, por cierto, ¿estaba previsto el rechazo mayoritario de los venezolanos? No lo sé, pero el ejército no dejará el poder. Hoy en día, hay menos soldados en el gabinete, pero eso se debe a que no están interesados en el gobierno, sino en puestos clave, como el control de PDVSA y las importaciones de alimentos y alimentos. Las drogas. Podrían acordar una transición ordenada, con garantías para ellos y sus intereses, pero no creo que los vean claramente por el momento. La Asamblea Nacional ha ofrecido una amnistía a los soldados que contribuyen a la restauración de la democracia. Es un paso, pero ¿eso no es suficiente? El FARC se inclinará ante la opción más real de poder, de manera pragmática, constituyendo su mayor temor en este momento de ser el árbitro de la confrontación entre los venezolanos. ¿Cuándo sucederá?
Cuando ves la voluntad abierta y masiva del ejército no reprimir, la medida adoptada por la institución financiera se tomó después de que altos funcionarios estadounidenses solicitaron al Reino Unido que retirara el acceso de Nicolás Maduro a los activos venezolanos y los dirigiera a Juan Guaidó. Un informe de Bloomberg reveló que los funcionarios venezolanos cercanos a Nicolás Maduro habían intentado retirar $1.200 millones en oro del Banco de Inglaterra. La información fue enviada por personas que prefirieron permanecer en el anonimato. La entidad británica ha impedido que los funcionarios venezolanos accedan a esta suma. En la actualidad, ningún representante del gobierno venezolano ha hablado con los medios sobre esta revelación. La medida adoptada por el Banco de Inglaterra se tomó luego de que altos funcionarios estadounidenses solicitaron al Reino Unido que eliminara el acceso de Maduro a sus activos y los enviara a Juan Guaidó, según el informe Bloomberg. Por su parte, el Banco de Inglaterra solo declaró que proporcionaba servicios de conservación de oro a un gran número de clientes, pero que no comentaría estas relaciones, de acuerdo con las pautas de su política. Internamente, en todas sus operaciones, el banco cumple con los estándares más estrictos de administración de riesgos y cumple con todas las leyes aplicables, incluidas las sanciones financieras aplicables, se lee en el comunicado. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo el sábado que espera que los países que han expresado su apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaidó también desconecten su sistema financiero del régimen del presidente Nicolás Maduro, que Washington ha instado dimitir. Esperamos que cada una de estas naciones tenga cuidado de desconectar su sistema financiero del régimen de Maduro para permitir que los activos que pertenecen al pueblo venezolano se rindan al gobierno legítimo de este estado, agregó al Consejo de Seguridad de la ONU. En Venezuela,